pongo cuándo, en vez de, por ejemplo, en vez de preguntar qué es el libre albedrío o cómo se relaciona con la conciencia o esas preguntas casi filosóficas, pongo de esta forma mi pregunta porque es un poco más científico, se presta a la medición, medir el libre albedrío como si fuera una variable o un parámetro de distintas personas con distintas estructuras cerebrales quizás puedan tener más o menos. Según... ¿Se escucha? Según distintas disciplinas, se ve el libre albedrío como que afecta a distintas escalas de la vida. Por ejemplo, no sé cuántos abogados hay presentes, quizá hayan discutido la cuestión del libre albedrío como entre inocente y culpable, una persona que está o no influida por cosas externas o no, entonces es más culpable cuando comete un delito o, no, o menos. O un físico habla de sistemas determinísticos o estocásticos en función de si existe solo procesos causales o si existe algún proceso acausal. Entonces se habla, por ejemplo, John Conway mostró hace poco un teorema que le puso un nombre muy gracioso, es el teorema del libre albedrío para partículas elementales. Pero eso daría para otra charla. O en literatura, donde se juega con la predestinación de los personajes o de la fortuna. Por un lado, digamos, alguien está destinado a algo o puede tener suerte. O incluso en la búsqueda de inteligencia artificial, de inteligencias extraterrestres, donde se analizan señales electrónicas, por ejemplo, se usan ondas de radio, o hace unos días, surgió una noticia sobre un análisis de las ocultaciones de una estrella por ciertos objetos de un sistema estelar que se está analizando que no se sabe si son planetas, porque no son regulares, son aperiódicas. Bueno, entonces se analizan ese tipo de señales buscando procesos naturales que las puedan generar o se busca determinar si son artificiales, si son señales, aunque uno podría decir que si una señal la genera un ser vivo es natural, pero bueno, eso es otro tema. Y en informática se habla, en informática hay muchos informáticos en la sala, así que no se enojen, se habla de procesos más o menos predecibles, pseudo-azar, generación de azar, reconocimiento de patrones, etc. Yo creo que la escala más relevante científicamente es la de la informática, ¿no? La que propone la informática, porque es más fácil de medir. La charla surgió me surgió la idea de la charla leyendo este libro, que lo recomiendo mucho, de este científico que se llama Scott Aronson, se llama Computación cuántica desde los tiempos de Demócrito, se llama, y donde, bueno, habla de computación cuántica, pero también de muchas otras cosas, entre ellas de el azar y cómo reconocer el azar o medir procesos pseudo-aleatorios que generan las computadoras con distintos algoritmos, o incluso el nivel de azarosidad del comportamiento de la gente, de las personas. Entonces cuento una anécdota muy, muy graciosa, que es que había hecho un programita muy parecido al que hice yo, supongo, donde vos tecleabas una de dos teclas y la computadora trataba de predecir qué tecla ibas a apretar. Y, digamos, el contexto era distinto. Él quería medir cuán aleatoria era el input de las personas. Y los humanos somos muy malos generando azar y reconociéndolo, pero eso lo saben los casinos. Pero para generar azar, el azar perfecto, por ejemplo, es algo
donde cada suceso no depende de ninguno de los sucesos anteriores. En cambio, nosotros, como estamos con nuestra percepción, nuestra introspección de la que hablaba Andrés, estamos continuamente midiendo, juzgándonos a nosotros mismos y tratando de decir, no, te fuiste sos muy predecible o no, qué sé yo. Y eso produce, aunque parezca mentira, produce predictibilidad. Entonces, un humano tratando de ser aleatorio no es muy aleatorio. Entonces dice que su programa acertaba entre un 60 y un 80% de las veces. Siempre que lo usaba una persona, obviamente. Se puede hacer un programa que le gane a ese programa, porque los programas no piensan todavía. Entonces, se pueden anticipar ese tipo de patrones. Pero apareció un alumno de Aronson al que el programa solamente podía predecir aproximadamente el 50% del tiempo. No más, o más o menos, el 50% del tiempo. Y todos sorprendidos le preguntaron, ¿cómo haces? Pues estás generando azar casi perfecto, por lo menos para el programa este. El tipo dice, solo usé mi libre albedrío, dijo. Y es una anécdota muy interesante porque a partir de esa conexión entre la aleatoriedad y el libre albedrío, una conexión que algunos filósofos usan, a mí no me gusta el libre albedrío, razonamientos. Y esa idea se me ocurrió hacer un programa como el que Scott describe, pero lamentablemente no describe cómo funciona. No le pregunté todavía. Mi idea era científico que se dedique a mi idea es esta, para analizar también la introspección. ¿Estoy gritando mucho? Siempre pregunto eso. Soy muy predecible. Para analizar el tema de introspección, yo voy a explicar cómo funciona mi programa. No es que mi programa sea muy complicado, sino la idea de la base está buena para hacer acertijos, quizás. Después comento al respecto. La idea es que él use la aplicación, midamos su libre albedrío, sin que sepa cómo funciona el programa. Y después yo explico y él que lo use de nuevo. Y a ver si su introspección y su conocimiento de la técnica que usé yo en mi programa cambia o mejora o empeora su performance en función de eso. El programita es el albedríometro, lo pueden buscar en Google Play. En Google Play lo puse sin tilde para que lo encuentren más rápido, pero es el albedríometro. Básicamente hay una flechita que predice si vas a apretar 0 o 1. Al comienzo es aleatorio, obviamente, porque no sabe nada del programa, pero a medida que vos vas apretando una secuencia, el programa va haciendo un modelo tuyo o de tu comportamiento en esta circunstancia muy acotada. El programa no tiene acceso a una máquina de resonancia magnética funcional, pero sí sabe tu historial de tu secuencia, básicamente. Y va midiendo la predictibilidad y el nivel de libre albedrío, que básicamente es lo mismo porque es otra escala. O sea, si te predice el 50% del tiempo, tenés 100% de albedrío, y si te predice el 100% del tiempo, tenés 0% de albedrío. Es básicamente eso. Bueno, lo hacemos. La idea...
La idea es que lo uses sin mirar la pantalla porque obviamente, o sea, sostenerlo así y con 2 dedos vas apretando. No, sostenerlo vos, creo que lo reseté. Sostenela, que lo vea el público. Lo vas apretando. Lo más aleatorio posible. Claro, no necesariamente, porque acordate que el programa. No importa. Acordate que el programa no mide aleatoriedad, mide albedrío. Pensalo así. Yo después voy a explicar cómo funciona y lo vas a pensar distinto. ¿Tiene que ser rápido? No, puedes tomarte el tiempo que quieras. Lo que sí tiene que ser por lo menos 100 tipeos para que sea estadísticamente confiable. Empezá cuando quieras, sin mirar. Mientras nuestro secretario se ve desde allá, no, bueno, pero no importa. Ahora mido por ustedes. Es un libre albedrío de aproximadamente 88%. Bien. Quiere decir que el programa predijo un 55,8% del tiempo, o sea, casi 60%, que es casi el resultado básico que encontró Aronson. Sí, por ejemplo, casi 56%. Estoy mal dormido. Tengo esa excusa. Bueno, ahora voy a explicar más o menos, a grosso modo, cómo funciona mi approach. Mi approach se basa en hacer la pregunta, en realidad está midiendo predictibilidad y, digamos, nosotros, por ejemplo, de estas 4 secuencias, ¿cuál es la más predecible? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La de abajo? ¿Quién dijo la de abajo? Bueno, obviamente las 3 primeras son predecibles, pero bueno, la primera obviamente es ultra predecible porque son todos ceros y es muy probable que si continúa se sigan siendo ceros. La segunda también es bastante irregular. La tercera tiene otra regularidad de otro tipo, pero que un humano la capta enseguida. Y la cuarta la generé usando un generador de pseudo azar que viene con las computadoras, así que es muy aleatoria y ni siquiera otro programa puede detectar un patrón, salvo que conozca detalles de la implementación del algoritmo, etc. O sea, es casi como medir estática o, no sé, otros procesos. ¿Cómo hace mi implementación en particular para detectar un patrón y predecir en función de ese patrón? Usa modelos de Markov, que yo lo voy a explicar muy por encima, principalmente porque no soy experto. sé cómo usarlos, pero no sé la justificación más rápida. Por ejemplo, para la primera secuencia, el modelo de Markov que va construyendo el programa es muy sencillo, es un solo evento, el evento 0, que va a sí mismo, con probabilidad 1, una y otra vez. Entonces, cuando el programa le pregunta al modelo, decímelo al siguiente tecleo, el modelo ve eso y dice, bueno, va a ser un 0, básicamente. La segunda secuencia, vemos que el modelo es más complicado, pero no mucho. Son 2 eventos y 2 flechas, se ven un poco raras, pero... Y cada flecha, el grosor en estos diagramas indica probabilidad relativa, ¿no? Cuanto más gruesa es una flecha, es más probable la transición entre 2 eventos. Del 0 al 1 tiene 50% y del 1 al 0 otro 50%. Entonces el programa, digamos, ojo, está usando un solo bit, o sea, los eventos tienen un solo bit, un solo elemento. Entonces, la segunda secuencia, este modelo de un bit
va a predecir el 50% del tiempo correctamente. No es muy bueno el modelo de un bit. La tercera secuencia es más complicado porque ya tenemos probabilidades distintas, mejor dicho, transiciones distintas. Del 1 a veces va al 1, a veces va al 2, del 0 siempre va al 1, perdón, también a veces va al 1, a veces va al 2, con distintas probabilidades. Bueno, pero acá este modelo va a predecir, paradójicamente, este modelo predice mejor para la tercera secuencia que para la segunda. ¿Por qué? Porque hay probabilidades distintas de ciertos sucesos. Entonces, bueno, se puede medir eso. Y la cuarta secuencia, fíjense que los grosores, bueno, no se aprecia mucho acá, porque bueno, los grosores de las flechas son casi iguales todos. Entonces, de nuevo, va a predecir mal este modelo, el modelo de un bit. Ahora, ¿qué pasa si usamos 2 bits? Entonces los eventos son pares de teclas. De nuevo, la primera y segunda secuencia son muy sencillas, pero ya las flechas del 0 a 1 solo va al 1 0. Entonces yo estoy seguro de que del 0 a 1 sí o sí va a predecir que va a un 1. Mejor dicho, a un 0, porque es el último dígito, es el evento en sí, ¿no? Pero las otras dos secuencias son más complicadas los modelos. Se van armando distintas redes de transición y las flechas, fíjense, el modelo izquierdo tiene flechas más diferentes entre sí, por lo tanto es más predecible, o mejor dicho, más efectivo cuando predice. Y el modelo de la derecha, que la secuencia es aleatoria, sigue teniendo flechas todas más o menos iguales. Entonces es menos eficiente predecir porque tira la moneda más parejo, digamos, por así decirlo. Con un modelo de 3 bits, o sea, teniendo en cuenta, el tamaño del modelo es más o menos como decir la memoria del modelo, cuánta memoria tiene en cuenta que usa, cuánta memoria usa el modelo para predecir. De nuevo, las primeras secuencias son iguales en complejidad, más o menos, porque hay solo 2 tipos de eventos, y las otras dos son más complejas. Pero fíjense, la cuarta secuencia ya reveló casi toda la complejidad posible. Son 8 eventos distintos los que suceden. Y todos más o menos con la misma probabilidad. Fíjense que el grosor de las flechas sigue siendo igual, o muy comparable entre sí, entre todas, digo. En cambio, la tercera secuencia tiene menos eventos, tiene 7 nada más, no las 8 posibilidades, sino que tiene 7, si conté bien, y las flechas son más diferentes, son muy diferentes unas de otras, entonces hay transiciones más probables que otras. Por ejemplo, la transición de 0 a 1 y la transición de 1 a 0, que son la transición de 0 a 1, por ejemplo, esta es una transición de 0 a 1, ¿no? De acá a acá. Y otra sería, por ejemplo, las verdes son transiciones a 1 y las rojas a 0. Eso no lo expliqué antes, perdón. O sea, las transiciones rojas van a un 0, o sea, es cuando la secuencia aprieta el botón 0, y las verdes cuando aprieta el botón 1. Y los tamaños de flechas, fíjense que son muy distintos unos de otros, entonces el modelo es más predictivo, funciona mejor. Y con 4 bits ya, digamos, la complejidad, entre paréntesis, complejidad también es una palabra interesante porque los modelos de Markov miden complejidad también, no solo predictibilidad. Complejidad es la cantidad de eventos posibles, por ejemplo, o la cantidad de flechas también. Es más técnico, no soy tan mucho en ese tema, pero sé que se usa para eso. Y fíjense, las flechas de la cuarta secuencia siguen siendo todas muy similares, aunque ya con 4 bits habría que hacer una secuencia más larga para que converja de una manera atractiva o más útil. Y la tercera secuencia es la más interesante, quizá, que también es una palabra clave. Cuán interesante es un proceso depende en cierto modo de la complejidad.
los fenómenos muy predecibles son poco interesantes, y los fenómenos muy poco predecibles también son poco interesantes, por lo menos para los humanos. Los fenómenos que nos gustan son los fenómenos que podemos predecir hasta cierto punto, pero nos sorprenden cada tanto, como la música. La música es así también, y da para otra charla el tema, quizá el año que viene alguien se prenda. Hay un video en YouTube que se llama Música de Kolmogorov, que se los recomiendo, busquen Kolmogorov Music, y es muy bueno, que habla de eso, habla de la complejidad como medida de lo interesante, o de la interesantez de algo para hacer palabras nuevas. Bueno, digamos, la explicación básicamente es esa. Mi programita va, en función del input humano, va fabricando en memoria un modelo de este tipo. En realidad fabrica varios modelos. Fabrica un modelo de 2 bits, un modelo de 3 bits, un modelo de 4 bits, y así. Creo que hasta 8 bits, no sé, porque si no es demasiado. Y va haciendo una encuesta entre todos los modelos, va teniendo en cuenta la cantidad de veces que acertó cada modelo y le cree más a los modelos que van acertando más. Entonces se va adaptando. Bueno, ahora veamos si, sabiendo todo esto, nuestro cobayo puede tener más alrededor, pero no sabías cómo funcionaba. Bueno, ahora vamos a ver si, sabiendo cómo funciona, sí. No sé hasta qué punto. No vale usar números primos. ¿Los jugadores de póker serán mejores que yo?, pregunta el cobayo. Y la verdad que no sé. Porque un jugador de póker no, cuando se juega cara a cara, yo tampoco soy experto en jugador de póker, pero cuando jugás cara a cara no medís las probabilidades de las cartas que elige el otro, sino los gestos o la historia del juego. Digamos, casi que no importa la probabilidad. Sí, pero les importa también la historia del juego en tanto cartas, y la historia de comportamiento. Exacto. Ese es el comportamiento del jugador, que no depende tanto del azar. Claro. Bueno, sí, de hecho en algunos países es ilegal usar esos programas para jugar. Bueno, el resultado es muy interesante. ¿Cuánto tenías antes? 88% de calidad, una calidad del 88%. Y ahora que sabés cómo funciona el programa, tenés 64,6%. Tu generador de introspección fue tu perdición, básicamente. Bueno, eso es todo. Quien quiera probar, podemos probar acá si quieren, o bajarse, si tienen Android, ya saben, busquen Albedriómetro, es gratuita la aplicación, la pueden usar cualquiera, sugerir cambios, lo que quieran.